Ok. Tenemos entonces elementos de estadística como tema de hoy. Y comenzamos trabajando con los conceptos básicos sobre estadística, así como también las medidas de tendencia central, ¿correcto? Sobre todo cuando nosotros recogemos información, datos, y muchas veces de estos datos queremos tratar o trabajar con los datos que, que nos brindan más, en este caso, más que tiene mayor representación dentro del conjunto de datos. Y este dato con mayor representación, pues puede ser, ¿no? Una medida de tendencia central, o tal vez una medida de localización, ¿no? O también podemos trabajar con las medidas de dispersión. Bien, entonces vamos primero con los conceptos básicos de estadística, ¿no? Estadística es también una ciencia, en este caso, que analiza, como habíamos hablado, series de datos, conjuntos de datos, ¿no? Estos datos pueden ser, por ejemplo, la edad de una población, ¿no? La altura de un equipo de baloncesto, la temperatura, ¿no? En los meses de verano, y de esos datos, o bueno, ¿con qué finalidad se extraen estos datos, ¿no? Con la finalidad, pues, de sacar conclusiones sobre el comportamiento de estas variables. ¿Ok? Entonces, un término muy común que tenemos en estadística es población, ¿no? Ese es un término muy común, un término que se va a ver usualmente. ¿Y qué es población? Población es pues el conjunto de elementos que se quiere investigar. ¿Ok? Puede ser una población, un grupo de personas, ¿no? Un conjunto de acontecimientos o hechos ocurridos. Pueden ser también objetos, ¿no? A eso le llamamos población. Ahora, otro de los elementos que también vamos a escuchar comúnmente es el término de muestra, ¿no? ¿Y qué es muestra? Muestra es simplemente un subconjunto de la población, es decir, parte de la población. Y esta parte debe ser una muestra muy representativa. Seguimos entonces. Otro de los términos que también vamos nosotros a escuchar o a trabajar aquí en estadística es el término de variable, ¿no? ¿Qué es una variable? Una variable es pues una característica de interés acerca de cada elemento de una población o de una muestra. Hay dos tipos de variable, ¿ya? La variable cualitativa y la variable cuantitativa. ¿Pero a qué le llamamos nosotros variable cualitativa? A aquellas que nos sirven, como dice bien claro aquí. ¿Para qué? Para describir, ¿ya? Las variables cualitativas no se pueden medir, no toman un valor numérico, ¿ya? Solamente describen. Solamente podemos hablar de categorías de esta variable cualitativa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Una variable cualitativa puede ser el distrito de residencia de los postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ahí tenemos una variable cualitativa. Bien, habíamos también mencionado que la variable puede ser cuantitativa. Cuando yo hablo de cuantitativo, yo hablo de cantidad. En este caso, sí va a tomar un valor numérico, ¿no? Son aquellas entonces que se pueden expresar por medio de un número. Por ejemplo, ¿no? Podemos considerar el número de integrantes o miembros de una familia, ¿no? Que tienen más de 18 años. Ahí está. Bien, cuando yo digo el número de miembros de una familia, número, ya me refiero a una cantidad, ¿correcto? Bien, ahora
que ya tenemos claro estos conceptos, ¿no? De lo que es, pues, población, muestra, variable, ¿no? Entonces, cuando uno recoge un conjunto de datos, ¿no? Datos que pueden ser edades, tallas de personas, eh, tal vez, podría decirse gustos, ¿no? Etcétera. Entonces, queremos nosotros buscar un conjunto de datos o un dato que me represente a todo el conjunto, ¿no? Y esto lo podemos hacer a través de las medidas de tendencia central. No es la única opción, porque también podemos trabajar usando lo que son los medios de localización o de dispersión. Pero vamos primero a ver qué son las medidas de tendencia central y qué medidas de tendencia central tenemos también, ¿no? Para poder nosotros representar a nuestro conjunto de datos. Entonces, la medida de tendencia central es la cantidad, ¿ve? Representativa, o sea, la que va a representar al conjunto de datos. Esta medida de tendencia central nos va a ayudar a resumir toda la información en un solo número. Naturalmente que como se trata de una medida de tendencia central y me va a representar, ¿no? En este caso al conjunto de datos, esta medida no debe de excederse al mayor valor de los datos, ni tampoco debe ser menor al menor de los datos. O sea, debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos, ¿correcto? A eso le llamamos medidas de tendencia central. Muy bien, ¿y qué medidas de tendencia central tenemos? Vamos a ver a continuación. Ok, supongamos que tenemos un conjunto de datos a quien vamos a denotar con X, ¿ok? Supongamos que tengo N datos, ahí está, dados por X1, X2, X3 hasta XN, que sean los N datos. Una medida de tendencia central muy común y muy utilizada también es la media aritmética, ¿no? ¿Quién no ha hallado la media aritmética? Por ejemplo, la media aritmética de las notas que uno obtiene, ¿no? Entonces, o la media aritmética de las edades de un grupo de personas. Correcto. Y entonces, ¿cómo se halla la media aritmética? Veamos, ¿no? Vamos recordando. La media aritmética, pues, lo denotamos así con MA, o también en algunos casos lo suelen denotar con la notación que utiliza para este tipo de término, X, y una barrita en la parte superior, que quiere decir promedio, o perdón, bueno, promedio media aritmética. ¿Y cómo se determina? Ahí está. ¿Ve? La media aritmética, llamado también promedio aritmético, es el, como dije, ¿no? El que más se suele utilizar. Sirve para promediar edades, pesos, precios, salarios, notas, ahí está, la temperatura de un conjunto de personas, por ejemplo, podemos también sacar ese promedio. Y se halla de esta manera, véase, MA quiere decir media aritmética del conjunto de datos X, ahí está, y se determina como la suma de todos los datos, véase, entre el número de datos, ¿no? Sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Por ejemplo, la cantidad de nuevos casos diarios en miles, ojo, en miles, confirmados de contagios por TBC durante la última semana fue, ahí está, el primero 3.000, porque ojo, todos estos datos son en miles, 2.000, 5.000, 4.000, 6.000, 3.000 y 5.000. Su promedio aritmético es, bueno, ahí determinamos el promedio aritmético o la media aritmética, que como puedes observar, sumamos todos esos datos, 3 más 2 más 5 más 4 más 6 más 3 más 5, y todo dividido entre la cantidad de datos, que es 7 en este caso. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Al sumar en el numerador tenemos 5, 10, 16, 20, 25 más 3, 28. 28 cétimos. Y todos sabemos que 28 cétimos es 4. ¿Ok? Listo.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el promedio de nuevos casos registrados durante la última semana fue de 4.000 personas diarias. Recuerde que esos datos estaban en miles, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, esa es la interpretación de ese promedio que hemos calculado, ¿no? Que en promedio hay, ¿no? 4.000 personas diarias, ahí está, de nuevos casos, ¿no? Registrados de contagios de TBC. Muy bien. Propiedades. ¿Qué propiedades se verifican con respecto a la media aritmética? Vamos a ver estas propiedades. Mire, aquí. Media aritmética, dice acá, de X más C, ¿no? ¿Qué quiere decir media aritmética de X más C? Ups, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Qué quiere decir media aritmética de X más C? Significa que al conjunto de datos, que sí, a cada uno de los datos le va a aumentar una constante C. Supongamos que los datos sean un conjunto de notas. Entonces, y supongamos que el profesor decide tal vez aumentar 2 puntos, ¿no? A cada una de las notas. Entonces, lo representamos así. Media aritmética de X más C. O sea, las notas más 2 puntos, ¿no? Ahí está. C es una constante. Bien, si usted ya determinó la media aritmética de las notas iniciales, cuando le va a agregar una constante a cada una de las notas, entonces el calcular el promedio de las 9 notas lo puede hacer de esta otra forma. Al promedio que ya tiene usted, ¿no? Que es el promedio del conjunto de datos iniciales, le aumenta la constante, simplemente la constante que se está agregando a cada uno de los de esos datos. ¿Ok? De esa manera obtiene esta media aritmética. Entonces, media aritmética del conjunto de datos aumentado en una constante es también la media aritmética del conjunto de datos más la constante. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en el caso de que a cada uno de los datos, supongamos, ¿no? Se le multiplica por una constante. Aquí está. Entonces, si a cada uno de los datos de X la multiplicamos por C, entonces la media aritmética de este nuevo conjunto de datos resulta ser la media aritmética de los datos iniciales y a esa media la multiplico por esa constante. Ahí está. Entonces, si sumo, le sumo la constante a la media aritmética. Y si multiplico a cada uno de los datos, entonces la nueva media aritmética es la anterior multiplicado por esa constante. ¿Correcto? No nos olvidemos de esta propiedad. Muy bien, algunas observaciones que hacer con respecto a esta definición. Me dice, ¿no? Una de ellas, en el cálculo, notemos, ojo, que en el cálculo de la media aritmética, si te das cuenta por la formulita que tiene, en ese cálculo intervienen todos los datos, ninguno puede quedar fuera de esa suma, ¿ok? Entonces dice, en su cálculo, o sea, con respecto a la media aritmética, intervienen todos los datos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hace esta media aritmética? Que la media aritmética en realidad está siendo, ¿no? Influenciado, ¿por quién? Por los datos. Si un dato varía, esta media aritmética cambia también. Entonces, todos los datos están, influyen en el valor numérico de esa media aritmética. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es por la misma forma que tiene, ¿no? Que es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos que se tiene. Ok, bien, ahí tienes, si va a tomar nota, tome nota de ello. Pasamos entonces ahora a lo siguiente. A la media geométrica, ¿ok? ¿Qué es la media geométrica? Es otra medida de tendencia central también, que se va a encontrar entre el menor y el mayor de los datos. A la media geométrica la vamos a denotar con la letra MG, M de media, G de geométrica. Y es el segundo promedio más utilizado también. Generalmente, ¿qué hace esta media geométrica? ¿Para qué lo utilizamos? ¿En qué tipo de problemas? Ojo, preste atención aquí. Cuando vamos a tener que hallar promedios de índices porcentuales, ve ahí trabajamos con la media geométrica.
O promedio de tasas de crecimiento, ¿no? También trabajamos con la media geométrica, ¿correcto? No nos olvidemos entonces que en esos tipos de problemas podemos utilizar como promedio a la media geométrica. Y ahora, ¿cómo se calcula, no? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo calculamos o cómo hallamos esta media geométrica? Muy bien, ahí está la formulita. Media geométrica del conjunto de datos es raíz enésima, como puedes apreciar, de el producto, mira, de todos esos datos. X1 por X2 por X3 y así sucesivamente hasta por XN. Pero ojo, es raíz enésima, ¿no? Entonces, la cantidad de datos que yo tenga, eso viene a ser el índice de la raíz. No te olvides. Ok, un ejemplo. Me dice, las tasas de utilidades trimestrales en 3 bodegas, ahí está, fueron del 9%, mira, del 15% y del 25% respectivamente. La tasa de utilidad promedio trimestral es, ahí está, vamos a determinar eso. ¿Ok? A ver, veamos. Muy bien, como estamos trabajando con tasas de utilidades trimestrales, quiere decir que, ¿no? Ahí está, esta es la tasa de utilidad trimestral de una primera bodega, que es 9%, de otra el 15% y el otro el 25%. Entonces queremos la tasa de utilidad promedio trimestral en estas 3 bodegas, en promedio, ¿no? ¿Cuál ha sido su utilidad, cierto? Entonces, como tenemos tasas de, ¿no? Utilidad para tasas, para promediar índices porcentuales, que usamos la media geométrica. Entonces, la utilidad promedio sería media geométrica de estos 3, o sea, del 9%, del 15% y del 25%. Bien, como son 3 datos, sería raíz cúbica, ¿ve? Ahí está. Entonces, este índice, no te olvides que este índice, ¿para qué es? Es para indicar la cantidad de datos. 1, 2, 3 datos. Entonces, raíz cúbica de ¿quién? Del 9% por el 15% y por el 25%. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sacamos, ¿no? 9 por 15 por 25, le sacamos raíz cúbica, eso es 15. Entonces sería 15%, ¿no? En promedio, entonces la tasa de utilidad por cada bodega en promedio es del 15%. Otro ejemplo donde también utilizamos media geométrica, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, las ventas en el último trimestre aumentaron. En los 2 primeros meses el 25% y 116% respectivamente. Y luego disminuyó el 36% en el último mes. Entonces, queremos ver qué ocurrió, aumentó, disminuyó en promedio, ¿no? Estas ventas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? Aquí está. Media geométrica, nuevamente, vamos a determinar. En promedio, quiero ver qué ocurrió. ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Entonces, como me dice que aumentó en 25% en el primer mes y en el segundo en 116%, cuando hay un aumento, ¿qué quiere decir? Que es las ventas del mes anterior más su 25%. O sea, en este primer mes, ¿correcto? Tenemos nosotros que las ventas representan que el 125%, ahí está, de las ventas del mes anterior. ¿Qué coloca? Ahí está, este sería. Luego dice el siguiente mes aumentó todavía aún más, el 116%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Del mes anterior, que tenemos su 100%, le agregamos el 116% y eso sería el 216% de ventas, ¿no? Con respecto al anterior. Al siguiente mes aumentó todavía, ¿no? Perdón, disminuyó. O sea, quiere decir que con respecto al mes anterior, que es su 100%, ahí está, ahora este va a disminuir. ¿Cuánto?
en 36%. Entonces, 100% menos 36%, eso es 64%. O sea, las ventas del tercer mes fueron el 64% de la del mes anterior. Entonces, aquí están, estas son las ventas en porcentaje, ¿no? De cada uno de estos 3 meses que conforman el trimestre. Muy bien, extraemos la raíz cúbica porque son 3 datos, nuevamente, ¿sí? Son 3 datos, y entonces es raíz cúbica ¿de quién? De 125% por 216% y por 64%. Ojo, acá es porque disminuye y en los anteriores es porque aumenta. Muy bien, al extraer esa raíz cúbica, vamos a obtener que nos da pues 120%. ¿Qué quiere decir entonces? Que sí ha habido una media mensual, ¿no? Con esto nosotros podemos decir que ha habido un crecimiento. ¿Cuánto? Una media mensual de crecimiento ¿de cuánto? Del 20%, ¿no? Entonces le quitamos, claro, el crecimiento es lo que aumentó. Nosotros solamente queremos saber en cuánto aumentó, entonces le quito su 100% y me quedo con el 20%. Claramente se ve que ha habido un crecimiento del 20%. ¿Ok? Bien. A ver, ya tenemos entonces hasta el momento 2 promedios, ¿sí? La media aritmética, la media geométrica. También tenemos, pues, como medida de tendencia central a la media armónica, que es otra manera también de buscar esos datos representativos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Ok, pero ¿qué es la media armónica? ¿Cómo se calcula esta media armónica? Ahí está. La media armónica es pues la inversa, como dice aquí, de la media aritmética. ¿De quién? De la inversa de los datos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Ahora lo vamos a ver. Pero ¿para qué se usa? ¿En qué tipos de problemas nosotros podemos utilizar esta media armónica? Ojo, preste atención aquí. Esta media armónica se usa cuando se quiere calcular, bien claro dice aquí, rendimiento medio, ¿no? Velocidad media, tasas de productividad. Ok, cuando hablo de velocidad media, esto quiere decir cuando en un mismo recorrido ocurren, ¿no? 3 o 4 velocidades diferentes si queremos saber la velocidad promedio de todo el recorrido, ¿sí? Ok, cuando hablo también de rendimiento o tasas de rendimiento, básicamente rendimiento medio, eso tiene que ver, pues, ¿no? Con respecto a una misma obra, se calcula o se determina ese promedio del rendimiento, ¿ok? Bien, pero vamos a la formulita. ¿Cómo vamos a calcular o cómo determinamos nosotros dicha media armónica? Ahí está, la determinamos así. Como n entre 1 sobre x1 más 1 sobre x2 más 1 sobre x3 y así sucesivamente. Véase que N, ¿qué es? N es el conjunto de datos, ¿ya? N es el conjunto de datos. Perdón, es la cantidad de los datos que se tienen en el conjunto. El conjunto de datos son X1, X2, X3 hasta Xn. Entonces, ¿qué hacemos? Cantidad total de datos, ahí está, entre la suma de las inversas, ¿no? De los datos que se tienen. Pues, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Queremos determinar, a ver, aquí, la velocidad promedio en todo el recorrido que realiza un ciclista que se dirige desde Lima hasta Huaral con una velocidad de 90 metros por segundo. Si en su viaje de regreso, dice, utilizó o empleó una velocidad de 60 metros por segundo, ahí está, calcule la velocidad promedio en todo el recorrido. O sea, de ida de Lima a Huaral, ¿no? Lo hizo a 90 metros por segundo. Y de Huaral a Lima cuando regresó con 60 metros por segundo. Entonces ahora quiero la velocidad promedio en todo el recorrido. ¿Ok? Entonces, como se refiere al mismo ciclista, es un mismo recorrido que va de ida y de regreso, podemos utilizar a la media armónica. ¿Para qué? Para hallar esa velocidad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es una clara aplicación de la media armónica. Entonces, tenemos
Bueno, esta es otra manera también de calcular y vamos a ver que utilizando, ¿no? Lo que es, pues, comúnmente una propiedad conocida, ¿qué velocidad? ¿Qué es? Distancia o espacio sobre tiempo. Si quiero hallar la velocidad media, sería el espacio total de recorrido, la distancia total de recorrido entre el tiempo total. Muy bien. Vamos a suponer que la distancia entre Lima y Huaral, correcto, ahí está, Lima y Huaral, que sea esa distancia D, pues. Entonces, como va de ida y luego de regreso, entonces el recorrido, la distancia total de recorrido es 2D. Ahí está, de ida, D de regreso. Y el tiempo total sería el tiempo que requirió para ir de Lima a Huaral, más el tiempo que ha requerido para ir de Huaral a Lima. Ahí está. Simplemente estamos siguiendo lo que comúnmente conocemos. Bueno, todos sabemos que D más D, esto es 2D, el tiempo de ida. Bueno, para eso vamos a utilizar que si de ida empleó una velocidad de 90 metros por segundo, recuerde usted, velocidad 90 metros por segundo, pero usted sabe que la velocidad es la distancia D sobre el tiempo. Entonces, este T puede pasar aquí, ahí está, y el 90 a dividir, o sea, el tiempo de ida será D sobre 90, ¿ve? Y lo mismo va a ocurrir en el caso del regreso, ¿correcto? Si la velocidad de regreso es de 60 metros por segundo, ahí está, entonces de igual manera, distancia sobre tiempo es 60 y como quiero el tiempo, los 60 pasa a dividir. Entonces el tiempo de vuelta sería distancia sobre 60. Entonces mire, reemplazo, simplifico el 2, ya tengo. Velocidad media, ¿qué es? 2, porque son dos datos, ahí está, 1 y 2 datos, ¿correcto? Ahí quedó. Sobre la suma de las inversas de esos datos. Mire, 1 sobre 60, aquí lo tengo. 1 sobre 90, aquí lo tengo. ¿Ve? Efectivamente, ¿no? Coincide con la velocidad media. Entonces, velocidad media es 2 sobre 1 sobre 60 más 1 sobre 90. Y esto, trabajando en producto cruzado, 60 más 90 sería 250 sobre 90 por 60, lo cual subiría al numerador. O sea, sería 2 por 90 por 60 sobre 90 más 60. Lo cual, a la hora de multiplicar, simplificar, vamos a tener que esa velocidad media es de 72 metros por segundo. ¿Correcto? No nos olvidemos de eso. Entonces, media armónica, ¿ok? Recuerda ahí para qué utilizamos, en qué casos, ahí está. Ok, tome nota para pasar ahora a las medidas de localización. Bien, ¿qué medidas de localización tenemos? Veamos por aquí. La media, ¿no? Que también tiene que ver con el promedio, ya lo conocemos, ya no vamos a redundar en lo mismo. La media, como medida de localización, recordemos que estaba influenciada por todos los datos. ¿Por qué? Porque recuerde que era la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si uno de los datos está muy alejado del resto de datos, ¿no? Entonces ahí podríamos tal vez cometer ciertos errores al momento de buscar un dato representativo por medio de la media aritmética. No convendría en este caso, ya que uno de ellos está muy alejado de los demás. Entonces, en ese caso ya se suele buscar otra forma de encontrar la medida de representación. Entonces, básicamente la media aritmética se debe trabajar o se debe utilizar como promedio cuando los datos, ¿no? Esa distribución de datos sea uniforme. Es decir, no, no esté muy alejada del conjunto de datos, pues. Bien, aquí está la formulita que ya la teníamos, suma de datos entre el conjunto, entre la cantidad de datos, ahí lo tenemos, y listo. ¿Correcto? Bien, ahora veamos, hay otra manera cuando ya la media falla, es decir, ya no es tan confiable en poder trabajar con este dato representativo, entonces recurrimos a otro tipo de medida de localización como lo es la mediana, ¿ok?
Entonces, para la mediana sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta mediana, que este conjunto de datos esté ordenado, como dice acá, ¿no? Considerando datos ordenados, eso es muy importante. Puede ser creciente o decreciente, pero que esté ordenado. ¿Ok? ¿Cómo determinamos la mediana? La mediana, dice bien claro, es el término central. O bien, término central si es que la cantidad de datos es una cantidad impar. Pero si la cantidad de datos es par, entonces no va a haber un solo término central, sino más bien van a haber dos términos centrales. Y en este caso, para calcular la mediana, ¿correcto? Esta se halla mediante la semisuma de los términos centrales, si es que el conjunto es un número par de datos, ¿ok? Ahí está. Entonces, dos casos para hallar la mediana. Si el conjunto es un número impar de datos, ¿correcto? Entonces, la mediana es el término central, que para ello lo tienes que ordenar en forma ascendente o descendente ese conjunto de datos y determinar cuál es el que se encuentra en el medio. Y si el conjunto de datos es un número par, entonces, en ese caso sí, coges los dos términos centrales y tomas la semisuma. ¿Correcto? Ahí está. Bien, la mediana, como indiqué, también se usa como promedio, ojo, ¿ok? Cuando la distribución de los datos es asimétrica y cuando hay valores extremos que distorsionan el significado de promedio. Claro, cuando hay datos que están muy alejados de la nube o del conjunto de datos, entonces recurrimos a la mediana. Muy bien, la notación de mediana es con la ME, ¿ya? Mediana. Bien, otra medida de localización que también, ¿no?, tenemos que recordar es la moda, ¿no? Moda, el dato que se representa con o que se presenta con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Un conjunto de datos puede ser amodal si no tiene moda, o unimodal si solo hay una moda, bimodal si hay dos modas, etcétera. La moda puede utilizarse también como promedio cuando alguno de los datos se diferencie claramente sobre los otros datos. Claro. Entonces, aquí, cuando tenemos que hay un dato, ¿no?, muy alejado de los demás, podemos recurrir a la mediana o a la moda para poder escoger al dato representativo. ¿Correcto? No nos olvidemos de ello. Esto entonces con respecto a quién, a las medidas de localización, pues, a esas medidas de localización. Muy bien, seguimos. Un ejemplo que me dice, a ver, determine la media, mediana y moda de los siguientes datos. 1, 2, 3, 4 y 5. Queremos la mediana. Recuerda que la mediana, ¿qué viene a ser? El término central. Si la cantidad de datos es impar, se ubica el término central. Entonces, como vemos, hay 1, 2, 3, son 5 datos, es un número impar. Entonces, necesariamente debo localizar el término central. Y esta es la mediana, o sea, 3 es la mediana de este conjunto de datos que son 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora, la media, voy a hallar la media o promedio. Voy a sumar esos datos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, lo cual nos va a dar 15. Entre 5, 3. Entonces, la media aritmética es 3. ¿Correcto? Ojo, mediana es 3, media aritmética es 3. Y la moda, en este caso es amodal. No tiene moda, no hay ningún dato que se repita varias veces. ¿Sí? Ahí está. Siguiente, entonces es amodal el conjunto de datos. Mire, aquí tenemos otro conjunto de 4 datos donde estos son 2, 4, 5, 5. Y entonces aquí sí podemos determinar la media o promedio, la suma de los datos entre la cantidad de datos, es decir, 2 más 4, 6, más 5, 11, más 5, 16. Ahí está, entre 4, que es la cantidad de datos, ya tenemos la media, 4. Muy bien, la mediana. Ahora, como se trata de una cantidad par de datos, entonces yo debo de escoger los dos datos centrales. ¿Cuáles son? Aquí están.
Ojo, mire, los datos están ordenados. En este caso no he necesitado de ordenarlos. Si no estuvieran ordenados, haga primero ese trabajo de ordenarlos, ya sea en forma creciente o decreciente. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, ya tenemos entonces como media 4, como mediana estos dos términos centrales, los cuales serían 4 más 5 sobre 2. Y por último, la moda. Aquí sí podemos ver claramente que hay un dato que se está repitiendo 2 veces, que es el 5. Entonces sí tiene moda. Este es un conjunto de datos unimodal, una sola moda, ¿no? Que es 5 en este caso. Siguiente conjunto de datos, 4, 4, 6, 6, 10. Ahí está. Como media aritmética, la suma de los 6 datos, o perdón, 5 datos, son 5 datos, 4 más 4 es 8 más 6, 14 más 6, 20 más 10, 30. Entre la cantidad de datos que son 5, 6. Entonces ya tenemos la media o promedio, 6. La mediana ahora. Localizamos el dato central. Recuerde que aquí hay 5 datos. N vale 5. Ok. Entonces debo de buscar el término central. Aquí está. Este de aquí. Bueno, ya tenemos entonces la mediana, que es 6. Ahí está, ¿no? Término central. La media, que también es 6. Y ahora la moda. Aquí claramente podemos apreciar que hay 2 datos que se repiten 2 veces cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, este conjunto de datos es bimodal, tiene 2 modas. Por un lado es 4, por otro lado también es 6. Conjunto bimodal, ¿correcto? Ahí está. Bien, seguimos. Ahora, seguimos con las medidas de localización. Otras medidas de localización, aparte de la mediana, moda, la media, también son los terciles, ¿no? En general, los percentiles. Pero dentro de estos percentiles vamos a hablar de qué son los terciles. Como indica aquí, los terciles son valores, ojo, ter viene de 3, ¿no? Que dividen al conjunto de datos, ojo, cuando estos datos están ordenados de menor a mayor, lo va a dividir en 3 partes iguales. Y denotamos por T1 al primer tercil, T2 al segundo, y así son denominados el primer y segundo tercil sucesivamente. Muy bien, ahora queremos nosotros localizar ese dato más representativo, ¿no? ¿Cómo lo localizamos? Primero localizamos su posición. ¿En qué posición se encuentra? Para esto utiliza esta relación que dice posición del término, ¿no? De I. Este sería I por N más 1 sobre 3. N, ya sabemos, ¿no? ¿Quién es? Y es la posición, ahí está. N es el número de datos, como indiqué. Por ejemplo, para los datos X1, X2, X3, X4 hasta X11 tenemos lo siguiente. La posición del primer tercil. Ojo, este T1 quiere decir primer tercil, ¿ya? El T2, segundo tercil. Y así, ¿no? Entonces, la posición del primer tercil, T1, I vale 1, sería 1 por N vale 11, porque son 11 datos, más 1, sobre 3. Entonces sería en este caso 12 entre 3, 4. 4, entonces es en este caso el primer tercil. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir? Que el dato número 4, X4, ahí está, el que viene aquí después del X3, ese es el primer tercil. O sea, ese 4 es la posición donde se encuentra el primer tercil cuando estos datos son ordenados. ¿Ok? Son ordenados. Muy bien. Pero así como hemos calculado un primer tercil, también puedo hallar un segundo tercil, T2. Y ahora cuando I vale 2 sería 2 por 11 más 1 sobre 3, o sea, 8. Quiere decir que del conjunto de datos, X1 hasta X11, el 8, ¿correcto? Es el segundo tercil, la segunda posición.
¿Cómo se calcula? Bueno, en este caso se halla, ¿no? Perdón, este 8 viene a ser la posición. Quiere decir que X8 es la posición del segundo tercil. Y así tenemos entonces ahora los cuartiles. Entonces, ojo, solo hay dos terciles, ¿ah? Tercil 1, tercil 2. Nada más que podemos determinar nosotros en el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, los cuartiles. Los cuartiles también son valores que dividen al conjunto de datos. Ojo, siempre los datos ordenados de menor a mayor. Ahí está. Y solo que en este caso son, al ser cuartiles, estos cuartiles hacen que el conjunto de datos se divide en 4 partes iguales. Y para esto necesito la posición del primer tercil, del primer cuartil, del segundo cuartil y del tercer cuartil. Bien, a los cuartiles vamos a denotarle así, con estas letras mayúsculas Q, Q1, Q2, Q3, ¿correcto? Entonces está primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. ¿Cómo hallamos cada uno de estos cuartiles? Bueno, vamos a también sacar la posición del primer, del segundo, del tercero y cuarto cuartil. Ahí está, tercer cuartil, perdón. Y lo denotamos con QI. Entonces, posición del primer cuartil o cuartil 1. Sería en este caso I vale 1 por N más 1 sobre 4. Bien, y así podemos hablar también de los quintiles, los deciles, los percentiles, ¿no? Entonces, los quintiles, ¿qué son? Son valores que dividen al conjunto de datos, solamente que ahora va a ser en 5 con partes iguales. Y entonces, para eso necesito la posición de estos quintiles, que son 4, primer quintil, segundo, tercero y cuarto quintil. ¿Ok? Ahí. ¿Cómo calcular? Con una fórmula muy parecida a la que hemos trabajado para el caso de los terciles y de los cuartiles, solamente que ahora la única diferencia es que este I toma el valor de, dependiendo, ¿no? Cuando I vale 1, primer quintil, entonces sería 1 por N más 1 sobre 5. Siguiente. Cuando I vale 2, también, ¿no? Sería 2 por N más 1 sobre 5. Cuando I vale 3, 3 por N más 1 sobre 5. Y así podemos determinar la posición de cada quintil. Pasamos ahora a los deciles. Mire, este también es otra manera, ¿no? De obtener justamente ese dato representativo, ¿no? Ahí está. En este caso es una medida de localización lo que vamos a utilizar. ¿Y qué son los deciles? Similar a los casos anteriores. Son valores, ¿correcto?, que dividen ahora al conjunto de datos en 10 partes iguales. Los vamos a denotar, ojo, como D1, D2, D3 hasta el D9, que sería pues aquí, ¿no? Los valores, pues esos valores, esos deciles son así, ¿no? Son los que dividen al conjunto de datos. Bueno, D1 denota el primer decil, D2 al segundo decil y así sucesivamente hasta D9 al noveno decil. La posición, miren, todos son muy parecidas la formulita. La posición del decil, en este caso es I por N más 1 sobre 10. Ahí está, 10 de decil, pues de ahí viene. ¿Correcto? Y con esto ya podemos calcular o determinar cada uno de los, ojo, la posición de los deciles. Solamente localizamos. Si nos da 3, me busco al tercer término, ¿no? Siempre ordenado en forma creciente, ¿no? Si este cociente me da 5, quiere decir que es el quinto término, ¿ok? Y así sucesivamente. Bueno, como indica, en cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, claro, no siempre les va a dar este cociente un número entero. Es decir, no siempre me va a ser 2, 3, 4, 5, no. Puede ocurrir que sea un decimal. Entonces, cuando
ocurre que la posición del decil, percentil o cuartil es un número decimal, así como lo muestro aquí. El valor será, dice, la semisuma entre el dato anterior y posterior a dicho número. ¿Correcto? Ahí está. Supongamos, ¿no? Que le dé la posición 7.2. Ahí está. Es decimal. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Simplemente dice, el valor, ¿no? Ahí está, sería el X7 más el X8 sobre 2. Y finalmente, ¿no? Como ven, pues no va a haber problemas cuando este resultado me dé un decimal. Nosotros simplemente coge los dos términos, ahí está, el 7 y el que le sigue, y lo divide entre 2. Ok. Otra de las medidas que también necesitamos recordar son las llamadas medidas de dispersión, como su término lo dice, dispersión, qué tan dispersos, ¿no? Se encuentran respecto de quién, de un dato representativo conocido como la media aritmética. Entonces, tenemos, ¿no? ¿Qué medidas de dispersión son las que vamos a trabajar? Una de ellas es la varianza. Como primera medida de dispersión tenemos a la varianza. Ok, algunos autores denotan con B, otros con BAR o otros con omega al cuadrado. Cualquiera de las notaciones, no hay problema, es válida para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué es la varianza? En este caso, ¿cómo determinamos la varianza? La varianza, pues, es una medida de dispersión que me va a permitir, vuelvo a recalcar, medir la separación entre dato y dato de este conjunto de datos, ¿no? Pero esto va a ser, obviamente, respecto de un dato general, que es conocido como la media aritmética. Muy bien. Supongamos que los datos son x1 hasta xn y que b de x es f de x1 perdón, x1 menos x todo al cuadrado más x2 menos x todo al cuadrado más x3 menos x todo al cuadrado y así sucesivamente hasta xn menos x al cuadrado. Todo sobre n. Esa es una alternativa. Otra alternativa y poco común de trabajarlo es esta también que tenemos aquí, el cual es varianza o medida de dispersión sería la suma de los cuadrados de todos los datos entre el total de datos y le restamos el promedio al cuadrado. Cualquiera de las dos es válido. ¿Ok? Válido. Un ejemplo, hay en la varianza de estos tres datos que pueden ser edades, ¿no? 2, 4 y 6. Bueno, en este caso, 6 más 4, 10 más 2, 12, entre 3, 4, el promedio es 4. Muy bien, vamos a hallar entonces la varianza en base, ¿no? O con respecto a quién, con respecto a ese promedio, que es 4. Bien, y entonces tenemos por aquí B de varianza en X sería, ¿no? 2 menos 4 al cuadrado. Claro, cada uno de los datos, está, mire, ¿ve? Le resto el promedio, ahí está. Al 2 le voy a quitar el 4. 2 menos 4 al cuadrado. Más el siguiente, igual. 4 menos 4 al cuadrado. Más 6 menos 4 al cuadrado. Sobre. Ok, ahí está. Sobre 3 y en el numerador nos va a dar 8. 8 tercios sería entonces la varianza de estos datos. Bien, mira, esta es una alternativa usando la primera relación, pero usando la segunda también no va a haber problemas, lo cual sería primer dato al cuadrado más segundo dato al cuadrado más tercer dato al cuadrado, todo sobre 3. Ahí está, porque son tres datos. Acá tiene usted 2 al cuadrado es 4, 16 más 4 es 20, más 36, 56 tercios. Acá sería entonces 4 al cuadrado es 16 por 3. 48 para 56, esto es 8 sobre
sobre 3, ¿no? 8/3. Ahí está. Bien, esa es la manera de calcular lo que son las medidas de dispersión. Vamos ahora a otra medida de localización llamada también la desviación estándar, o también algunos autores lo suelen denotar con ds, raíz cuadrada del var, ¿no? Var, VAR de varianza, omega, cualquiera de ellas es válido. Y la desviación estándar a quien vamos a denotar con ds, d de desviación, s de estándar, raíz cuadrada de VAR y omega se puede calcular de esta manera. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de x, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasó? Bien, ahí tenemos un ejemplo, desviación estándar de 2, 4 y 6. Entonces, desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Esa varianza ya la hemos determinado. Aquí está, ¿quién es? 8/3. Y luego la desviación estándar sería raíz cuadrada, pues, de 8/3. ¿Listo? Siguiente. Bien, otro de los puntos que también es bueno, ¿no? Conocerlo es el llamado coeficiente de variación, a quien vamos a denotar con CB, que es una medida de un conjunto de datos que permite comparar las dispersiones de dos distribuciones disjuntas. Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan entre sí. Bien, ¿cómo vamos a calcular entonces el coeficiente de variación de una dispersión? Aquí está la relación. Mire, coeficiente de variación de un conjunto de dispersiones, ¿no? Ahí está. Entonces sería desviación estándar entre el promedio o la media. Y todo ello por el 100%. De esto podemos deducir que a menor coeficiente de variación, o sea, ahí tenemos el ejemplo. Y ojo que aquí nos dice a menor coeficiente de variación, o sea, si esto es bien pequeño, le corresponde mayor homogeneidad. ¿Qué quiere decir mayor homogeneidad? Quiere decir que no están tan dispersos, ¿no? A eso se refiere. Están uno cerca del otro. A eso se refiere con mayor, como no, le corresponde a menor coeficiente de variación, o sea, menor dispersión, le corresponde mayor homogeneidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que, ¿no? Están dispersos, ¿correcto? Dispersos. A eso se refiere. Las notas, dice, de aritmética de los alumnos del aula A tienen una media de 15. Ojo, cuando me dicen media es la media aritmética, con una desviación estándar de 0,3. Si los del aula B tienen una media de 16 con una desviación estándar de 0,4, ¿qué aula tiene menor dispersión? ¿Ok? ¿Y cuál tiene mayor homogeneidad? Ahí está. Coeficiente de variación es desviación estándar sobre la media por el 100%. Entonces, la desviación estándar, ahí está, me dice, ¿no? Las notas tienen una media de 15 con una desviación estándar de 0,3. Ahí tenemos. La media es 15, entonces sería 0,3 entre 15 por el 100%, ¿no? Ahí está, estamos usando esto. Coeficiente de variación para el primero. Sería su desviación estándar, que nos da 0,3 sobre 15, que viene a ser la media, ahí está, ¿correcto? Y listo por el 100%. Entonces tiene un coeficiente de variación del 2%. Ahí está. Claro, 0,3 entre 15, ¿no? De ahí sacamos.
Y en el otro caso, coeficiente de variación de B, si los del aula B tienen una media de 16, o sea, aquí es 16, con una desviación estándar de 0,4, entonces sería 0,4 sobre 16 por 100%, y esto me da 2,5%. Claramente podemos apreciar que el coeficiente de variación del primer grupo de datos, el de AA, ¿ok? Es menor al coeficiente de variación del segundo grupo, el cual es 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aula A tiene menor dispersión y este tiene mayor dispersión, ¿no? Con respecto al aula A. El aula A, en este caso, es más homogéneo, ¿ok? Ahí está. Los datos, se dicen, ¿no? Es más homogéneo que el aula B. O sea que están todos dentro de una nube de datos, que no están muy separados, a eso se refiere, ¿ya? Bien, por último, las propiedades de la media y de la varianza. Si tenemos nosotros un conjunto de datos, n datos, donde la media es la suma de los n datos dividido entre n, y la varianza, supongamos que ya ha sido calculado por cualquiera de las dos fórmulas que hemos dado a conocer, supongamos que esa varianza se denota con b de x. Además, siendo a y b constantes, ocurre lo siguiente, que cuando a cada uno de los datos le aumentamos una constante o le disminuimos esa constante, la nueva media sería la media inicial más o menos la constante. Entonces ya tenemos con esto para el caso de la media, ¿sí? Entonces, en el caso de la media, le sumo o le resto una constante a cada uno de los datos, sería la media de los datos iniciales más o menos, dependiendo si es sumo, si es resta, la constante. En el caso del producto de una constante por un término, ¿no? Si la media del producto de una constante por un término, ahí está, queremos calcularla, esta se puede hallar también de multiplicar A por la media, ¿no? De X. Por otro lado, ¿qué ocurre si nosotros al conjunto de datos lo multiplicamos por un A y le sumamos o bien le restamos un elemento B? Entonces, en este caso será A, la constante, por la media más o menos B, ¿no? Dependiendo de cómo sea. Y bien, esto es en caso a la media y en caso a la varianza, ahí la tenemos. Varianza de los datos iniciales más una constante o menos esa constante. ¿A qué es igual? Coincide entonces con la varianza del conjunto de datos, ¿no? No hay problema, no le afecta en nada en cuanto a la varianza cuando uno suma o resta una cierta cantidad a los datos. Bien, dos, por otro lado, ¿qué ocurre si a cada uno de los datos la multiplico por una constante? Entonces tengo la varianza de la constante por X. Esto es igual a la constante al cuadrado por la varianza de los datos iniciales. Bien, aquí tenemos un problemita que nos dice la media del número de soles de las propinas de un grupo de alumnos es 50. Si a cada uno de ellos le duplicamos la propina, pero le descontamos 10 soles, determina entonces la media de las nuevas propinas. Usualmente, ¿no? A las propinas iniciales las denotamos con X, sea esas propinas iniciales X, media de las propinas 50, ahí está, porque aquí dice la media del número de soles es 50. Ahí está. Nuevas propinas. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Dice, si a cada uno de ellos se duplica, entonces X es los datos. Le duplico, lo multiplico por 2. La propina, pero se le descuenta 10. Descontar es menos 10. Ahí está. Este es las nuevas propinas. Queremos hallar ahora la media de esas nuevas propinas, entonces sería 2 por el promedio de las variables menos 10. Uso la propiedad. Esto acá sería
la media de las variables iniciales, ¿no? ¿Cuánto era? Ahí está, 50. Sería 2 por 50 menos 10, total, 90. La varianza del número de soles de los sueldos de un grupo de trabajadores es 100. Si al sueldo de cada uno se le aumenta el 50% y luego se le descuenta 120 soles, ¿cuál es la varianza de los nuevos sueldos? Varianza de los nuevos sueldos, B de X igual a 100. Nuevos sueldos, 150% de X menos 120. Claro, ¿ok? Esto es la varianza de los sueldos iniciales. Ahora, los nuevos sueldos, ¿qué ocurre? A cada uno de los sueldos que es X le aumentamos el 50%. Entonces, 100% más 50% ya tengo 150% de X menos y se le descuenta. Descuenta quiere decir menos, pues menos 120. Te voy a hallar la varianza de estos nuevos sueldos. Ojo que aquí, mire, es una constante por X menos 120, o sea, tiene esta forma. El A sería este 150%, ahí está el X, y el B sería 120, solo que está con la diferencia. Muy bien, conociendo la varianza de los sueldos iniciales, esto lo puedo calcular así, como A al cuadrado, o sea, 150% al cuadrado por la varianza de los sueldos iniciales. Este menos 120 no le va a afectar en nada. Entonces, hagamos eso. Ahí está. Varianza de 150% de X menos 120. Y está, como dije, A al cuadrado, o sea, 150% al cuadrado por la varianza de los precios o de los sueldos iniciales. Muy bien. Esto de aquí nos va a dar 150%, 9 cuartos, y la varianza de los sueldos iniciales es 100, 9 cuartos por 100. Cuarta, 25 por 9, eso me va a dar 225, o sea, 225 es la varianza de los nuevos sueldos. Muy bien, con ello, ahora sí, ya estamos en condiciones de ver los problemas que tenemos pues para esta semana, ¿ok? A ver. Veamos entonces. Ok, pasamos entonces a los problemas. Ahí tenemos. ¿Qué me dice este primer problema? En una reunión, el 40% son varones adultos, el 50% mujeres adultas y el resto menores de edad. Si la edad promedio de los varones adultos es 40 años, de las mujeres adultas es 30 años, y de los menores de edad, 10 años, determine la edad promedio de todas esas personas. ¿Ok? A ver, veamos. Solución. Nosotros, como vemos en el problema, no sabemos cuántas personas son, solo nos dan en porcentajes, que 40% son varones adultos, que 50% de ese total son mujeres adultas y que el resto son menores de edad. Entonces, como no sabemos cuál es esa cantidad, no hay problema, podemos ponerle un término cualquiera. En este caso estoy considerando un término T, sea T la cantidad total de personas que hay. Por dato del problema, esto es dato, 40% son varones adultos, ahí está, dato, ¿correcto? Bien. 50% son mujeres adultas, ahí tenemos, dato, todo esto es dato. Y el resto son menores de edad. Entonces, hasta el momento ya tengo 50% de T, 40% de T. El resto, ¿cuánto me falta para T? Su 10%, o sea, 10% de T son los menores de edad. Todo esto es dato del problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? La edad promedio de los adultos es 40 años. Aquí están para los adultos, ¿no? La edad promedio de los varones adultos, o sea, de aquí. Su edad promedio, 40. Muy bien. La de las mujeres adultas, ahí tenemos su edad promedio, 30. Ojo, esta es edad promedio. Y la de los menores de edad, 10 años. Ahí está. La edad promedio de los menores de edad, 10 años. Muy bien. Vamos a determinar la edad promedio de todas las personas. Ok. Entonces, en este caso tendríamos, ¿no? En este caso es promedio del total ya, ¿no? Entonces tenemos. ¿Cuántos varones adultos? 40%.
La edad promedio es 40. Entonces, en este caso, nosotros vamos a necesitar que la suma, ¿no? De todas las edades, del total de edades, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos hallar esa suma? Recuerda que si me dice que este en promedio es 40, entonces ¿eso qué quiere decir? El número de varones adultos entre, ¿correcto? Perdón. Esto quiere decir la suma de las edades de todos los varones adultos entre el número total de personas debe ser 40, ¿sí? Así. A ver, vamos a colocar acá. Entonces, ese 40 debe ser, ahí está, la suma de las edades de los varones adultos. Este es suma de edades de los varones adultos, así. Entre el total. ¿Cuántas personas son? 40% de T. ¿Ve? Entonces, de aquí ya sabemos cuánto suman las edades, suma de las edades de los varones adultos. Varones adultos. De espejo, pues, ¿no? Sería 40 por 40% de T. Ahí está. Entonces, si yo quiero hallar la nueva edad promedio, ¿no? Es la edad promedio de todas las personas, ¿ok? Promedio de todas las personas. Promedio de las T personas. Ahí está. Entonces sería la suma de las edades de los varones, lo cual sería 40% de T por 40. La suma de las edades más, ahí está, perdón, la suma de las edades de las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? 50% de T. Cada una de ellas en promedio tiene 30 años. Por 50 ya sé cuánto suman esas edades, ¿no? Esas 50% de T edades. Por otro lado, también sé que la edad promedio de los menores de edad es 10 años, pero tenemos 10% de T menores de edad. Entonces, si multiplico 10% de T personas, ¿no? Menores de edad por la edad promedio, que es 10 de cada uno, entonces ya tengo la suma en promedio, ¿no? De ese 10% de T personas menores de edad. Finalmente, ¿qué hago? Sumo todo y lo divido entre el total de personas, que puede ser T o si no le colocan 100% de T. Ojo, es lo mismo. T o 100% de T es lo mismo. ¿Ok? Entonces, bien, aquí podemos nosotros realizar esta operación 40 por 40, 4 por 4 es 16, 1600% de T. Por acá, 5 por 3, 15, 1500% de T. Por aquí, 10 por 10, 100, 100% de T. Muy bien, sumando, ahí está. Como aquí tengo por ciento, lo cancelo. Ahí está, los porcentajes, ya está. Entonces me va a quedar, por otro lado también, mire, décima, décima, décima y décima también por acá. Otro cero, ¿sí? Décima, décima, décima y el décima de acá. Entonces, 4 por 4, 16T. Ahí está. Luego tengo 5 por 3, 15T. 1 por 1, 1 por T. Todo sobre T. 16 más 15, esto es 31 más 1, 32. 32T entre T, 32. Pues, ¿no? Es como que uno cancela y ya está. Entonces, el promedio de las T personas, promedio de edades, ¿cuánto es? 32. Ahí está. Clave entonces la letra E. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos que si nosotros tenemos, ¿no?, la suma de los datos entre el número total de datos, eso es el promedio, la media aritmética. Ok, vamos al problema 2, ahí tenemos. ¿Qué nos dice ahora? El sueldo promedio de los profesores de un centro de estudios es 2.200, este es sueldo promedio. Este mes se contrató adicionalmente la quinta parte de la cantidad de profesores que había al inicio con un sueldo de 1.600. Si para el siguiente mes todos recibirán un aumento de
300 soles, ¿cuánto será el sueldo promedio de todos los profesores? Veamos. Nuevamente, no sabemos la cantidad de personas. Si no sabemos, vamos a colocar en este caso 5N profesores. ¿Ok? ¿Eso por qué 5N? Porque mire, acá dice, este mes se contrató adicionalmente, o sea, cuento con los 5N, pero adicionalmente aparte, la quinta parte de esta cantidad. Entonces, para no tener que trabajar con fracciones, le pongo 5N a la cantidad de profesores y la quinta parte es solamente N. Ya puedo sumar. Entonces, ahí está. Profesores, cantidad de profesores, 5N, con un sueldo de 2.200, porque aquí me dice el sueldo promedio de los profesores de un centro de estudios es 2.200. Pero este mes que ocurrió, se contrató adicionalmente la quinta parte de la cantidad de profesores que había al inicio. Entonces aquí se contrató a ¿cuántos profesores? A N profesores con un sueldo de 1.600 cada uno. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Dice, para el siguiente mes, todos van a recibir un aumento de 300 soles. Aquí fue de 2.200, le aumento 300, 2.500 van a recibir cada uno de los 5N profesores. Ahora, y los N adicionales que se contrataron van a recibir también 300 soles de aumento. Entonces sería 1.600 más 300, 1.900 soles el nuevo sueldo para los N profesores, ¿correcto? Ahí está. Ojo. Esto es para los 5N. Ahí. Listo. Entonces, ¿cuánto será el sueldo promedio? SP sueldo promedio. Será entonces la suma de los sueldos de todos entre el total de personas. ¿Cuántos son en total? 5N más N, total 6N. Pues ahí está, 6N. Y aquí en el numerador que colocamos la suma de todos los sueldos. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? 5N profesores con un sueldo de 2.500. Entonces 2.500 por 5N. Más también tengo N profesores con un sueldo de 1.900. Entonces sería N por 1.900. Muy bien. Y ahora simplemente realizamos esta operación. 5 por 25, esto es 125. Con 2 ceros sería 12.500 más 1.900 y todo, ¿no? Entre 6, lo cual nos va a dar 2.400. Ahí está. Entonces, el nuevo sueldo promedio sería de 2.400 soles. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso entonces para el problema número 2. ¿Ok? Clave entonces la letra C. Vamos. Problema 3. Ahí tiene. Perdón. Si van a tomar nota, ahí está. Y nos vamos pues al problema 3. ¿Qué me dice? En un centro de salud, un grupo de niños recibieron la vacuna contra el dengue y se obtuvo la siguiente información. Número de niños, edad de los... ¿Ok? Quiere decir, se vacunaron a 4 niños cuya edad era de 5 años, también a 7 niños con edad de 6 años, a 9 niños con edad de 7 años cada uno, 5 niños de edad 8 años cada uno, 5 también de edad de 9 años cada uno, 3 con edad de 10 años, 4 con edad de 11 años y 3 con edad de 12 años. Pregunta, determine la suma de la mediana, media, moda de los niños vacunados el día de hoy. Ok, entonces cuando hablamos de media se refiere al promedio. De mediana al término central cuando ordenamos esto de manera creciente. Y moda al dato que se repite con mayor frecuencia, ¿cierto? Listo, entonces tendríamos nosotros solución. La media, muy bien, vamos a hallar la media, entonces aquí está la media. Tenemos 4 niños con edad de 5 años, entonces lo que voy a hacer es, ¿correcto? Para saber qué cantidad de niños en promedio, ¿no? Han sido vacunados, entonces tendríamos aquí. Allá.
lo que queremos averiguar es aquí el promedio, ¿no? De la edad de los niños vacunados, ¿sí? Este es entonces, ahí está, la media de la edad de los niños vacunados, ¿bien? Entonces, para eso necesito la suma de las edades, ¿ok? Entonces voy a sumar. Tenemos 4 niños de 5 años, multiplico 4 por 5. Más 7 niños de edad de 6 años, más 7 por 6. Más 9 niños de edad de 7 años, más 9 por 7. Y así, más 5 por 8, más 5 por 9, más 3 por 10, más 4 por 11 y más 3 por 12. Y bueno, dividido ¿entre quién? Ahí está, entre la cantidad total de niños, ¿no? Ahí está. 4 más 7 más 9, aquí está, ¿no? Entonces son 4 más 7 más 9 más 5 más 5 más 3 más 4 más 3. Ahí está. Aquí tenemos 20 más 42 más 63 más 40 más 45 más 30 más 44 y más 36. Todo entre, ahí está, ¿no? 11 más 9, 20, 30, 40, entre 40. Y eso me va a dar 8. ¿Ok? Verifíquelo, ¿ya? Le debe dar 8 eso, ese cociente. Muy bien, ya tenemos entonces el promedio, 8. ¿Qué nos falta ahora? La mediana y también la moda. Para eso voy a ordenar, pues, ¿ok? De la menor edad a la mayor edad. Entonces tenemos, hay 4 niños con edades de 5 años, entonces 5, 5, 5, 4 veces. Bien, luego viene la edad de 6 años. Mire, aquí están ordenados, pero tenemos 7 niños con edad de 6 años. Entonces acá sigue 6, 6, 6. ¿Cuántas veces? 7 veces. Estoy ordenando los datos que tengo. Luego tengo niños de 7 años cuya cantidad es 9. 9 niños de 7 años. Entonces sería 7, 7, 7. Están siguiendo acá 9 veces. ¿Ve? Estoy ordenando esa información que son las edades de estos niños. Muy bien, ya estoy aquí. Ahora aquí, con 8 años tenemos 5, entonces 8, 8, 8, 5 veces. Con 9 años, otros 5, ahí está, 9, 9, 9. Con 10 años, 3, ahí está, 3 veces. Con 11, 4, 4 veces. Y finalmente, con 12 años, 3. Bien, entonces como pueden apreciar, ya están ordenadas, en este caso, las edades de los niños. Miren, forma creciente. Ahí está. Entonces ahora vamos a buscar nosotros el término central o los términos centrales. Acá a ver, ¿cuántas veces, cuántos datos tengo aquí? 4 más 7 son 11, más 9 son 20, más 10 son 30, 34, 40. Hay 40 datos. Entonces, ojo, vamos a poner 40 datos. 40 edades, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos ubicar el término central? Como es par, hay 2 términos centrales. Entonces, la mitad de 40 es 20, el término 20avo y el término 21avo. Entonces, 4 más 7 son 11, más 9 son 20 aquí, ¿no? Debe haber 20 y el 21. ¿Ver? Ahí está. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? 7 más 4, 11 más 9, 20. Este es el término 20. Este es el X20. ¿Y este quién es? El X21. Ahí está. Entonces, como tenemos 2 términos centrales, entonces sería 7 más 8 sobre 2. Ese sería su media. 7,5. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a la moda. ¿Cuál sería la moda? ¿Qué dato, qué edad se repite más veces? De todas ellas vemos que quien se repite más veces, ahí está, es 7. 9 veces se repite. Entonces la moda debe ser 7, pues. Ya está. ¿De acuerdo? Ya tenemos media, mediana y moda. Sumemos las 3. Media más mediana más moda sería 8 más 7,5 más 7. 8 más 7, 15,5 más 7, 22,5. ¿Correcto? Clave, la letra C. Ahí está. Esa es la clave. Eso entonces para el problema número 3. Y ahora
Veamos qué nos dice el problema 4. Tome nota de esto para ir inmediatamente al problema número 4. Mire, ahí tenemos 4 y nos dice, de 22 alumnos que rindieron el examen de estadística, se sabe que la calificación fue un número entre 0 a 20, entero, perdón, de 0 a 20, ¿ok? Ninguno obtuvo menos de 12, quiere decir que las notas fueron mayores o iguales a 12. Ni 13, dice. Menos de 12 ni 13. Además, de dichas notas, la moda es 14, la mediana 15 y la media 14,90. ¿Cuál es la máxima nota posible que obtuvo solo uno de ellos? Veamos. Bien, son 22 alumnos, un número par de datos. O sea, quiere decir que hay 22 notas, ¿cierto? 22 notas. Entonces, la mediana se debe localizar en las dos notas centrales. 22, la mitad 11. O sea, el término 11 y el término 12. Ahí. Ahí tenemos. Muy bien. A ver. Por otro lado, nos dice que ninguno obtuvo menos de 12 ni 13. O sea que todas las notas fueron a partir de 14 en adelante, pues. ¿Ok? Eso es muy importante. Cuando me dice esto. Quiere decir que todas las notas son mayores o iguales a 14. Pues. Entonces, por eso es que comienzo a colocar 14, 14, 14, 14. Ahí está. Muy bien. Luego viene, a ver, ¿qué más tenemos? Además de dichas notas, la moda es 14. ¿Ok? La mediana 15 y la media 14,90. ¿Ya? Claro. Entonces, mire, como deben ser los dos términos centrales y nosotros tenemos que la mediana es 15 y las edades, ¿no? Son de 14. Ojo, la moda es 14, quiere decir que hay mayor cantidad de veces 14. Entonces tendríamos que 14 más 16 es 30, entre 2, esto es 15. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estos son los dos términos centrales. Entonces, nosotros queremos la máxima nota posible. La máxima nota posible estaría aquí a la derecha. Ahí está. Bueno, ninguno tiene menos de 12 ni 13. O sea que no hay allá. Cuando me dice menos de 12 ni 13. Quiere decir que sí puede tener 12 años, ¿correcto? A ver, acá. Claro, ahí hay que interpretarlo así. 5. O sea, la edad de 13 años no hay. O dice ni 13, dice bien claro ahí. Ahí está. Vamos a ponerle así. Bien, entonces tenemos acá, como me dice, ninguno obtuvo menos de 12. Entonces quiere decir que la menor nota fue 12. Está 12, 12, 12. Ya está. Luego tenemos 13 no hubo, porque dice que ni 13, no hubo esa nota. Entonces, de 12 se va a 14. No sabemos cuántas veces, lo mismo. Ahí está. Además de dichas notas, la moda es 14, o sea, 14 es el valor que aparece más veces. Ahí está. Ahora, ¿cuántos alumnos son? 22 alumnos. ¿Ok? Entonces, siendo la moda 14, ahí está. A ver, ¿qué más nos dice? Ninguno tuvo menos de 12 ni 13. Además, dichas notas, la moda es 14, la mediana es 15. Entonces quiere decir que si tenemos notas de 12, notas de 14, notas de
Recuerde que si uno de ellos es 14, en la otra edad necesariamente tiene que ser 16 para que sobre 2 me dé 15 y esto sea la mediana. Entonces quiere decir que la nota contigua a 14 tiene que ser obligadamente 16. Quedaría así. ¿Ok? Entonces, bien, de estos, como tenemos 22, este debe ser el X11. Este debe ser el X12. Ahí está. ¿Ok? Entonces, mira, tenemos aquí X11 y 14 es se podría decir, la moda. Entonces aquí, 14, 14, 14 le pongo. Ahora, por otro lado, nosotros queremos buscar la máxima nota. Para obtener la máxima nota, que estaría aquí a la derecha del 16, ahí está, ¿correcto? Ahí, ¿ve? Esta es la mayor. Yo quiero que sea la mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los anteriores debe ser lo menor posible. Yo tengo que buscar lo menor posible. Para que este de la derecha sea lo mayor posible, los de la izquierda tienen que ser lo menor posible. Y lo menor posible es que sea 12. Entonces, tendríamos 12. ¿Cuántas veces? Vamos por acá. 5 veces le puedo poner. Ahora, ¿por qué? Porque como la moda es 14 y no hay ninguna de 13 años, porque dice que no hay de 13 años, entonces aquí lo mínimo es que yo ponga 6 veces 14, con 5 veces 14, 12, perdón, ya tengo 11 veces, ahí está, ya cubro los 11. Ahora, los que vienen aquí deben haber otros 11. Recuerde que hay 22 alumnos. Entonces, 11 por la 11 alumnos y aquí van a haber otros 11 para que en total sean los 22. Entonces, pero como yo quiero que sea la mínima, perdón, la máxima edad, entonces estos tienen que ser lo mínimo posible. Y lo menor posible, siendo esto 16, esto lo demás también tiene que ser 16, pues lo menor posible. Menos no puede ser porque los estoy ordenando en forma ascendente. Muy bien, ¿cuántas veces le puedo colocar? No le puedo colocar más de 6 veces, ni 6, porque el problema no me dice que es amodal. Ojo, esta es la moda. Ahí está. La moda es 14, moda. Entonces le estoy colocando ahí 14, 6 veces. Entonces aquí le tengo que colocar 5 veces 16 para que no choque con la moda, que es 14 y que hay 6 veces. Uno menos le pongo acá. O sea, 16, 16. Y el resto le voy a poner otros, el menor, mayor a 16, ¿quién es? 17. ¿Cuántas veces? 5 veces. 5 más 5, 10, ya tengo 11 con el M. Ahora sí, con esto ya garantizo que el M que yo saque aquí debe ser lo mayor posible. Ya, para ese M ya voy a utilizar el dato de la media. Entonces, como la media es 14,90, 90, 90 y así sucesivamente, ahí está. Entonces, bien, suma de todos los datos. 12 veces, perdón, 5 veces 12, ahí está, 12 por 5. 6 veces 14, 14 por 6. 5 veces 16, 16 por 5. Y 5 veces 17. Y más el M. Todo eso sobre 22 me da 14,90, 90, 90 y así sucesivamente. Bueno, como ven, esto es periódico, ¿no? 14,90 periodo. Bueno, puede utilizar aquí el 14 más 90 sobre 99, ¿correcto? Fracción generatriz. Y al hallar su fracción generatriz, lo cual sería 14 más 90 sobre 99. Tengo dos cifras periódicas, ¿sí? Esto que está aquí me da 1476 sobre 99. Muy bien, ya de aquí puedo despejar, ¿quién? M. Onceava 2, onceava 9, este 9 pasa a multiplicar aquí, multiplica, pasa a restar 1476 menos 9 por toda esta suma, con excepción del M. Y ya despejo después el M, simplemente. M me debe dar 19, ¿correcto? Entonces, la máxima edad que yo pueda conseguir bajo esas condiciones debe ser, pues, 19 años. Ok, clave la letra D. Eso para el problema número 4. Y ahora vamos a pasar al problema 5. Ahí está.
¿Qué me dice? La varianza de las propinas en soles de los hijos de Andrés es 10. Si este mes decide hacerles 2 descuentos sucesivos del 20% y del 25%, pero aumentarles 70 soles a la propina de cada uno de ellos. Pregunta, ¿cuánto será la varianza entonces de las nuevas propinas? Bien, propina para nosotros que sea X las propinas, la varianza de X, dato del problema, dice que la varianza de las propinas en soles de los hijos de Andrés es 10. Ahí está, esto es dato. Varianza 10. ¿Ok? Supongamos que X es la representación de las propinas en soles de los hijos de Andrés. Si este mes, dice, decide hacerles 2 descuentos sucesivos, entonces hay que descontarle, pues la nueva propina, ¿cómo será? Luego del primer descuento, se le hace un descuento del 20%, le queda el 80%. Ahora a eso le hace un segundo descuento del 25%, queda el 75%. Entonces sería el 75% del 80% de X, ¿cierto? Así. ¿Eh? Perdón. Estos son los descuentos sucesivos. Está. Entonces, ahí tenemos, ¿no? 20% y 25%, pero aumentarles, dice, 70 soles a la propina de cada uno de ellos. Ya está. El aumento es de 70 soles. Ahí está. Bien. Entonces, la nueva propina, ojo, esta es la nueva propina. Ahí está, nueva propina. Ahí está. Luego del primer descuento, queda el 80%. Luego del segundo descuento, queda el 75%. ¿Ven? Entonces, la nueva propina sería 80% del 75% de la propina que era X. Y un aumento todavía, dice, pero aumentarles, dice, no, está aumentándoles 70 soles. Esta es la nueva propina. Quiero la varianza de esta nueva propina, conociendo ya la varianza de X nada más. Aquí voy a usar propiedades. Entonces, la nueva propina, aquí 80% por 75% de X. Mire, 80% del 75% de X. Esto es igual. 80 sobre 100 por 75 sobre 100. X, ahí está. Y esto es igual. 25ava 1, 25ava 4, ¿sí? Ahí tenemos. No, perdón, 25ava no es 1, es 3. 25ava es 3, 25ava es 4. Cuarta 1, cuarta 20. 20 por 3, 60. 60 sobre 100x, lo cual es 60% de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Ve? Más 70. Ahora sí, este es el A. Ya puedo sacar la varianza. Entonces tengo acá varianza de las nuevas propinas, o sea, varianza de todo esto. 60% de X más 70. Este es el A. Propiedad de la varianza. Si tengo la varianza de una constante por los datos iniciales más una nueva constante, esto coincide con ¿quién? Con la constante al cuadrado por la varianza de X, ¿correcto? Ahí está, esto es propiedad. Listo, ahí está. 60% al cuadrado por la varianza de X. Es una propiedad. Muy bien, pero esta varianza se conoce, esto es 10 soles, dato del problema. Esto ya lo conocemos, 10 soles. Entonces sería 60% al cuadrado por 10. 60% al cuadrado, eso es 3,6, ¿sí? Porque sería 60 por 60 sobre 100 al cuadrado. Bien, y todo esto por 10, ahí está, 3,6. Esa es la varianza de las nuevas propinas. Clave, entonces, ¿cómo pueden apreciar la letra E? Ahí está. Eso para el problema 5 y ahora nos preparamos a ver qué nos dice el problema 6. ¿Sí? Tome nota. Juanito dice, tiene por juguete una pista de carreras con 4 carritos y observa que
El primer carrito recorre toda la pista a una velocidad de 6 metros por segundo. El segundo a 10 metros por segundo, el tercero a 15 metros por segundo y el cuarto a 21 metros por segundo, respectivamente. ¿Cuál sería la velocidad promedio de los 4 carritos en metros por segundo? Como están haciendo el mismo recorrido, podemos utilizar en este caso, ¿qué? La media armónica, ¿sí? Auto número 1, 6 metros por segundo de velocidad. Aquí está, dato del problema. Auto número 2, 10 metros por segundo de velocidad. Ok, auto número 3, 15 metros por segundo de velocidad. Y finalmente, auto número 4, 21 metros por segundo de velocidad. Muy bien. Entonces, como dije, vamos a hallar la velocidad promedio y como se trata de un mismo recorrido, utilizamos lo que es la media armónica. ¿A qué es igual media armónica? Ahí está, media armónica de estos 4 datos. Sería número total de datos, 4, entre la suma de las inversas, es decir, la suma de inversa de 6, un sexto, inversa de 10, un décimo, inversa de 15, un quinceavo, inversa de 21, un veintiunavo. Ya esto simplemente nos queda realizar las operaciones, ¿correcto? Trabajamos aquí primero en el denominador y luego producto de extremos, producto de medios, ahí está el denominador, es simplificando ya me da 8 veintiunavos, entonces tengo 4 sobre 8 por 21, sobre 21, ¿no? Extremos y medios, entonces voy a tener 21, cuarta 1, cuarta 2, 21 medios, ¿sí? O sea, 10,5. Muy bien, la velocidad promedio entonces de estos 4 autos, perdón, debe de ser pues 10,5 ¿qué? Metros por segundo, naturalmente, ¿no? En metros por segundo. Muy bien, clave para el problema, la letra D, 10,5, ¿ok? Eso para el problema 6. Entonces no te olvides, promedio de velocidades. Cuando se trata de un mismo recorrido, entonces usa la media armónica, ¿ya? Promedio de índices porcentuales, tasas porcentuales, eso es media geométrica, no hay que olvidarnos de ello. Y aquí tenemos el problema 7, que me dice, los precios en soles enteros, quiere decir que esos son valores enteros, de 6 artículos alimenticios son tales que su moda mediana y media son 25 en la moda, 26,5 la mediana y 26 la media. Si el único artículo cuyo precio mayor es la menor posible, ¿cuál es el precio del artículo de menor precio de los 6? O sea, ahora voy a buscar el de menor precio, ¿no? A ver, veamos. Bien, tenemos entonces los precios, ahí está. Son 6 artículos, dice, alimenticios. Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Correcto? Me doy eso entonces de información. Bien, me piden el menor. Entonces, como estoy buscando, ojo, en forma creciente, está yendo los datos, siempre traten de trabajarlo así, en forma de creciente. Cuando me dicen el máximo, buscas aquí el de la derecha. Cuando me dicen ahora el mínimo, aquí el primero de la izquierda. Entonces, X. Este va a ser mi pregunta. ¿Quién es X? El menor valor posible. Ok, bien, seguimos entonces. Dato del problema, dice, la moda es 25, la mediana, ahí está, la mediana 26,5. Pero mira, si la mediana es 26,5 y tienes 3 datos, entonces debe de estar aquí. Aquí, entre ellos dos, determino la mediana. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad par de datos y los dos términos centrales son el tercero y el cuarto. Entonces, si esa mediana por dato del problema ya es 26,5, entonces es lógico que la moda no puede ubicarse aquí a su derecha, la moda tiene que estar a su izquierda. Entonces, 25, 25, obligadamente le pongo. Ahora, siendo 26,5, entonces A4 ya lo puedo hallar. A4 más 25 entre 2 me debe dar 26,5. ¿Así? ¿Ok?
Entonces vamos a tener aquí A4 más A3, que es 25, sobre 2, esto me debe dar 26,5. O sea, el de A4, el precio debe de ser 2 por 26, esto es 52 más 0,5 por 2 más 1, 53. 53 menos 25. Es decir, 28, ¿sí? A4 debe ser entonces 28, ¿ve? Ya lo encontré. Ahora, la moda ya está, la mediana es 26,5, ya hallé el A4. Ahí está, listo. Ya está. Bien, entonces ahora A5 y A6. Si esto quiero que sea lo mínimo posible, entonces estos valores tienen que ser lo máximo posible. ¿Ok? Bien. Dice que el único artículo cuyo precio mayor es la menor posible. Ahí está. Entonces, precio mayor, la menor posible. Como la moda, solo hay 2 artículos con el mismo precio, entonces quiere decir que los otros van a ir aumentando de uno en uno, pues obligadamente. Esto tiene que ser lo menor posible, porque dice cuyo precio mayor es la menor posible. Entonces, la menor posible, también aquí la menor posible es que este sea 29 y que este sea 30. Ahí está, el menor valor que pueden tomar cada uno de ellos. No puedo ponerle 28, vuelvo a recalcar, porque la moda es 25 y solo hay 2 datos con 25. No puede haber otro con 2 datos 28. ¿Por qué? Porque sería bimodal y el problema no me dice bimodal. Solamente me dice moda 25, se refiere a que tiene una sola moda. Entonces aquí 28 y aquí tiene que ser 29. De igual manera, el de aquí sería 30 también. No puedo ponerle 29 por la misma razón anterior. Entonces 30, menor, menor. Ahora sí voy a determinar X. ¿Ok? Bien, pero para eso voy a hacer uso de ¿quién? De la media. La media es 26. Como la media es 26, ya está, voy a sumar X más 25, más 25, más 28, más 29, más 30 entre 6, y eso me debe dar 26. Entonces, mire, la suma, 25 más 25, ya tengo 50, ¿ok? 50, acá tengo 78, más 29, más 30, tengo 78 más 59, 9 y 8, 16, 7, 8 y 5, 13, 136. A ver, más 1 debe ser. A ver, 8 y 9, no, 17, está bien. 9 y 8 es 17, sí. 137 más X sobre 6 y eso debe ser 26. Listo, ya está. De aquí despejo X, pues 6 por 6, 36, 6 por 2, 12, más 3 son 15, son 156 menos 137, eso me da 19. ¿Ok? Ahí está. 156 menos 137 y esto vale X. Quiere decir que ese debe ser el artículo de menor precio, de 19 soles. Clave, la letra D para el problema número 7. ¿Correcto? Bien, tomen nota. Vamos ahora inmediatamente al siguiente problema, problema 8. Ahí está. Los promedios de las notas del examen que rindieron los alumnos de las secciones M y T son 10 y 9, respectivamente. Sus varianzas 4 y 9 en ese orden. Si la nota obtenida por 2 de ellos coincide con términos de la fracción irreducible equivalente a la suma de los coeficientes de variación de las notas de ambas secciones, ¿cuáles fueron esas notas? Bien, con respecto a la sección M, con respecto a la otra sección, la sección T. Promedio de notas de la sección M, 10. De la sección T, 9. Me da dato del problema. Todo esto es dato. También me dan de datos sus varianzas. Varianza de las notas de la sección M, 4. Y la varianza de las notas de la sección T, 9. Dato también. ¿Correcto? Bien. Disculpen. Dice, si la nota obtenida por 2 de ellos, ¿ok?, coincide con términos de la fracción irreducible equivalente a la suma de los coeficientes de variación de las notas de ambas secciones. ¿Cómo se hallan
los coeficientes de variación. ¿Recuerdas? Raíz cuadrada de la desviación estándar, ¿no? Sobre la media. ¿Se acuerdan? Ahí está. Acá tenemos. Aquí está, ¿ve? Perdón, coeficiente de variación, desviación estándar sobre el promedio. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Eso sí sabemos. Entonces, desviación estándar sobre el promedio. Acá estamos. Ahí está. Entonces, en este caso tendríamos varianza 4, desviación estándar. Entonces, aquí sería la desviación estándar raíz cuadrada de 4. Pues. Ahí está, ¿correcto? Entonces, listo. Entonces, de aquí tenemos desviación estándar, o ds vamos a ponerle, igual raíz cuadrada de 4. Aquí la desviación estándar ds sería igual a raíz cuadrada de 9. Entonces, ahí está. Entonces, su coeficiente de variación sería raíz cuadrada de 4 sobre su promedio 10 en la sección t, raíz cuadrada de 9 sobre su promedio, que es 9. Entonces, de aquí, esto es 2 sobre 10, o sea, un quinto, y aquí sería 3 novenos, o sea, un tercio. Entonces, ya tenemos. Ahora, ¿qué dice acá? La nota obtenida por dos de ellos coincide con los términos de la fracción irreducible. Voy a formar una fracción irreducible equivalente a la suma de los coeficientes de variación. Entonces, voy a sumar. Tengo la fracción, ahí está, irreducible, debe ser una fracción irreducible del resultado de la suma de los coeficientes de variación. O sea, A sobre B debe ser el 1/5 que obtuve aquí más 1/3 de aquí. Lo cual sería, ¿no? 3 por 1 es 3 más 5, 8 quinceavos. Y ahí está, como vemos, esto es irreducible. Claro, son coprimos. Entonces, listo. Las notas, ¿cuáles deben de ser? 8 y 15. Ya está. ¿Cuáles fueron esas notas? 8 y 15. Ok, esta es una fracción irreducible. Ok, entonces clave la letra B, 8 y 15. Eso para el problema 8. Bien, tome nota. Problema 9, penúltimo problema. Ahí está. Ojo aquí en la letra D, una aclaración. Tome nota, por favor. Letra D debe ser 21 la clave. Marco dice, observa que el número de visitas a su TikTok durante 10 días seguidos fueron. El primer día 3, ahí lo tenemos, el segundo 15, el tercero 35, cuarto 63 y así sucesivamente, con la misma secuencia el resto de los días. Si la edad de Marco coincide con la media armónica de todas esas visitas, ¿qué edad tiene Marco? Veamos. Entonces tendríamos aquí nosotros las visitas promedios, ¿no? Número de visitas promedios sería número total de días, ¿cuánto es 10? Entre la suma de las inversas de la cantidad de visitas diarias. O sea, 3, su inverso, 1/3. 15, su inverso, 1/15. 35, su inverso, 1/35. 63, su inverso, 1/63. Muy bien, esto sería entonces 10 sobre, pero este 1/3, mire, este 3 lo puedes descomponer como 1 por 3. Ahí está. El 15 como 3 por 5. El 35 como 5 por 7. Ahí está, ¿ve? El 63 como 7 por 9. Y así sucesivamente. ¿Durante cuántos días dice? Durante 10 días. Mira, 1, ahí está el primero. Segundo, tercero, cuarto, el décimo. ¿Qué forma tiene? Tiene la forma de los impares, ¿no? Entonces aquí sería 2 por 1, 2 menos 1. 2 por 2 menos 1. Acá debe ser 2 por 10, 20, ¿no? A ver, acá tendríamos 1, 3, 5, 7. Ok, acá sería entonces 2 por 10, 20, 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, 2 por 2, 4, menos 1 es 3, 2 por 3, 6, menos 1, 2 por 5, acá debe ser 2 por 10, 20, menos 1,
19, ahí está, 19 por 21, pues, ¿ve? Acá había un error. ¿Ok? 19 por 21. ¿Ok? Ahí está, esto. Entonces, bien, como la diferencia, mire, 3 menos 1 es 2, 5 menos 3 es 2, 7 menos 5 es 2, 9 menos 7 es 2, 21 menos 19 es 2. Una sugerencia, cuando esa diferencia es constante, multiplique tanto arriba como abajo por 2. Entonces sería 2 por 10 y aquí 2 por cada uno de estos términos. Al multiplicar sería 2 por 1, 2. Para el otro también 2 por 1 es 2 y así sucesivamente. ¿Con qué finalidad? El hecho es que este 2 sobre 1 por 3, mira así, 2 sobre 1 por 3, lo puedes también descomponer como 2 sobre 1 menos 2 sobre 3. Así, ya está. Igual, el 2 sobre 3 por 5, perdón, 1. Así es, 1, 1, 1, es 2. 1 sobre 1 menos 1 sobre 3, ¿ves? 3 por 1 es 3, menos 1, 2, 2 tercios. Este también, el 2 sobre 3 por 5 lo puedes descomponer como 1 tercio menos 1 quinto. El 2 sobre 5 por 7 como 1 quinto menos 1 séptimo y así sucesivamente, ¿ves? Ahí está. Entonces sería 1 menos 1 tercio, que había indicado, más 1 tercio menos 1 quinto, ahí está para el de acá, para el siguiente, más 1 quinto menos 1 séptimo y así sucesivamente hasta el último. Ahora, si te das cuenta, mira, menos 1 tercio más 1 tercio, menos 1 quinto más 1 quinto, menos 1 séptimo más 1 séptimo y el menos 1 19avo con más 1 19avo se va. ¿Qué me queda aquí? 20 y aquí 1 menos 1 sobre 21. 21 menos 1, 20 sobre 21, ¿sí? Entonces sería 20 sobre 20 sobre 21 y esto ¿cuánto me da? 21. Muy bien. Entonces, ¿qué edad tiene Marco? 21 años. ¿Correcto? Clave la letra D. Eso para el problema número 9. Y por último, con esto ya terminamos. A ver, disculpen, pasamos a la 10. Tome nota 10, entonces. La siguiente tabla muestra los puntajes obtenidos al rendir un examen de conocimientos de 15 postulantes. Determine la diferencia positiva del primer cuartil con el sexto decil de dichos datos. Muy bien. Entonces, ordenamos los datos siempre en forma creciente, ¿ok? El menor de los datos, 77. Ese es el puntaje de uno de ellos. El siguiente, 76, ¿no? 80, 82, 83. Acá, perdón, es 76 primero debe ser. 76, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 80. Ahí está, hasta 91. Ordenamos en forma creciente. Eso es lo que hemos hecho. Y ahora vamos a tomar la posición. ¿Cuál es la posición del primer cuartil? Entonces, cuando I vale 1, ¿no? Sería 1, ahí está, más 15 sobre ¿quién? Sobre 4, ¿no? Sería en este caso 4. Entonces, en este caso tendríamos nosotros 4. Quiere decir el término número 4. ¿Quién es el término número 4? 1, 2, 3, 4, 82. La posición del primer cuartil es 82. Vamos ahora al sexto decil. Ahí está. Entonces sería 6, porque ahora I vale 6. Ojo, acá el I es 1, que ya no es necesario ponerlo. Pero ahí está. Acá el I es 6. 6 por 1 más, número total de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 15 datos, n vale 15. Son 15 datos, ¿correcto? Entonces, por eso es 1 más 15. El índice es 6. Entonces, acá tengo 6 por 16 sobre 10. Eso me da 9,6. ¿Recuerdas que cuando era decimal, qué hacíamos? Trabajamos con el noveno y el que sigue, ¿no? Ahí está. ¿Ve? El X9 más el X10 sobre 2. ¿Quién es el X9? 85. El X10, 86. Entonces, 85 más 86 sobre 2 sería 85,5. Entonces, el decil, el sexto decil, ahí está, sería 85,5. Como me piden la diferencia positiva, voy a restar 85,5 menos 82 y esto me da 33, perdón, 3,5. Ahí está, 85,5 menos 82. Clave entonces, la letra C. ¿Ok?
Bien, de esa manera entonces se trabaja con los problemas sobre introducción a la estadística y eso es todo por hoy. Gracias por la atención prestada, cuídense mucho y conmigo será hasta la siguiente semana. Chau, chau, tome notas antes de retirarnos, bueno, de que yo me retire, disculpen. La clave de los ejercicios propuestos, 1E, 2C, 3D, 4E, 5D, 6C, 7A, 8B, 9C y 10E. Ok, chao, chao. Gracias.